Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. La siguiente es una producción de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás para Escenario Radio. Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. Tinta Roja. Un espacio para la cultura, la opinión y el debate. Un encuentro donde la actualidad, El arte. La política. La historia. y tú cuentas. Porque una conciencia joven es una política para la paz. Yo soy el cantante del pueblo, yo soy quien defiende a la población. Allá donde no llegue el gobierno, ahí es donde nace mi triste canción. ¿Qué tal, amigos de Tinta Roja? Nuevamente miércoles 10 de la mañana aquí a través de Escenario Radio con nuestro programa que habla acerca de política desde una mirada juvenil. Y bueno, en esta mañana estamos un poco vallenatos, ¿no? Yotzael, ¿a qué se debe esta canción? Bueno, Diego, precisamente hoy vamos a estar ubicados al norte de Colombia, en los Montes de María, y precisamente íbamos poniendo esta canción que hablaba sobre la corrupción, todas las estafas, los problemas sociales que se ven en los Montes de María precisamente, y la resistencia que hace la gente popular, la gente de los pueblos, para que esto cambie. Así es. Y bueno, presentamos el tema del día a toda nuestra audiencia. Antes de presentar pues a todos los muchachos que acaban de llegar, muy juiciositos por cierto, temprano al programa, hoy Tinta Roja quiso hacer un especial acerca de la recuperación de la memoria histórica de todo nuestro país. Es importante que nosotros pues entendamos, y más los jóvenes, cuáles han sido los acontecimientos históricos que en materia de conflicto armado han protagonizado en todo el territorio colombiano. Como lo decía Yotzael, vamos a estar hablando acerca de los Montes de María, la masacre del Salado, la toma de la embajada de la República Dominicana, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Tenemos la noticia de la investigación ahorita que se le está haciendo a Uribe por la masacre del Aro. Y bueno, vamos a cerrar hablando de la inseguridad en Bogotá. Top noticioso también tenemos en el día de hoy. Y como usted puede darse cuenta, querido oyente, Tinta Roja está cargado hoy de memoria histórica en todo el territorio nacional. Saludamos a nuestra mesa de trabajo. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Nuestro amigo de la cariñosa. Dieguito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un saludo muy especial para la audiencia. Yotzael ya nos había saludado, la mujer de nuestro programa. Hola, buenos días a todos nuestros oyentes que nos acompañan acá en Tinta Roja. Así es, y bueno, vamos a comenzar con la noticia de la semana, y es precisamente acerca de que la Fiscalía pide que Uribe sea investigado por masacre de El Aro. Yo creo que muchas personas en todo el territorio nacional, más que todos los detractores de Uribe, aquellos que critican todas las hazañas, entre comillas, que él ha llegado a hacer en toda la historia de nuestro territorio colombiano, habían anhelado o habían soñado o habían pensado en algún momento de que a Uribe se le pudiera abrir una investigación, ya que a él se le acusan de muchas cosas, falsos positivos, que es tal vez lo más popular de las acusaciones que se les hace a Uribe. Pues bueno, si usted es un detractor de Uribe, el sueño se le hizo realidad esta semana, ya que la Fiscalía ha pedido una investigación a Álvaro Uribe Vélez, actualmente senador, expresidente de Colombia,
por la masacre del Aro. Dayana Rodríguez nos tiene la noticia. Así es, Dieguito, pues les cuento que por petición de la Fiscalía se decidió abrir investigaciones contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por la masacre del Aro. Recordemos que esta masacre fue una matanza ocurrida en octubre de 1997 que fue comandada por Salvatore Mancuso, en el que murieron pues 15 personas campesinas y pues varias familias fueron desplazadas de su lugar de sus casas, ¿no? Les cuento que el expresidente reaccionó diciendo que se buscaran pues ahora uno de los peores criminales extraditados por su gobierno y pues que esto es en contra de él. Les cuento también que él dijo que él asumía, él nos recordó a los televidentes a través de RCN Televisión que Cuco Banoy, pues el señor conocido como Cuco Banoy, dijo y asumía la responsabilidad por la masacre y que le preguntaban a él por Santiago y por él y decía que pues él pues afirmaba que él tenía la responsabilidad de la masacre. Y pues ya les cuento también que él dijo por su cuenta de Twitter que eso siempre pues hacían finalizando las elecciones y pues ya ahorita estamos próximos a era costumbre, digamos, iniciar esos entre comillas rumores en contra de él cuando estábamos en tiempo de elecciones. Dayana, usted nos ha traído un audio que nos habla acerca de esta noticia y es el audio del abogado Jaime Granados, ¿cierto? Sí, señor, del jurista Jaime Granados, quien en entrevista en RCN Televisión, pues él justificaba que pues eso no se podría hacer porque estábamos hasta ahora pues terminando lo de las campañas electorales, como lo decía mi compañero Esteban. Ok, vamos a pedirle a nuestro máster que por favor nos deje escuchar este audio y ya volvemos aquí en Tinta Roja. Conocer dicha declaración y su integridad, es necesario que podamos confrontarla y contrainterrogarlo para que sí realmente pueda ser tenido como una eventual prueba o por el contrario, como esperamos, sea rechazada como tal. Así es, y en el alto tribunal afirmaron que cuando los documentos lleguen evaluarán si se abren o no las investigaciones preliminares para establecer la veracidad de las denuncias y para determinar si existen pues los méritos para abrir este proceso formal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que el abogado pide o argumenta de que en este tiempo de campaña electoral, que va hasta el 25 de octubre, no se puede realizar ningún tipo de investigación. ¿Será un buen argumento de tipo judicial de que una persona que está en campaña electoral sea inmune a cualquier acusación fiscal o legal que pueda atentar contra su libertad? ¿Es eso posible? A mí me parece eso gravísimo, Diego, porque estos sujetos son figuras políticas y son a fin de cuentas las personas a quien nosotros elegimos y que nos están proponiendo gobernarnos. Y que nosotros no podamos conocer, no podamos entrometernos, por así decirlo, en sus andanzas, pues me parece algo grave y contraproducente contra la propuesta que están haciendo. Entonces, yo me postulo para que tú me elijas, pero no me cuestiones. No me pidas que te diga quién soy yo. No, pues opinión propia, ¿no? A mí me parece más conveniente que un candidato sea investigado antes de ser electo que después de ser electo. Antes de postularse. Porque de llegar a ser electo y resulta que el fruto de la investigación lo señala como culpable, pues obviamente va a tener que abandonar su cargo y pagar pues por sus actos. Luego entonces va a quedar ese puesto vacío. ¿Y a quién se le va ese puesto? Al partido político del ganador de la elección. O en su defecto va a utilizar este cargo ganado para, digamos, desviar dichas investigaciones. Y eso, también, entonces es el caso más común. O sea, es más prudente hacer la investigación y poder llegar a acusar antes de que después de. Sin embargo, pues el abogado Jaime Granados argumenta de que Uribe es inmune, es intocable, está en una burbuja hecha con el material más resistente de todo el universo para que no pueda ser investigado. Y aparte, Uribe saca la excusa de que pues
ellos tienen que, mejor dicho, que como él extraditó a alias Don Berna, entonces pues que por esa misma razón no puede él judicializarse pues por esta masacre que ocurrió hace pues 18 años, ¿no? Pues que ya fue un tiempo ya... No, y además que no es la única masacre que se le atribuye o que se puede inculpar o que Uribe estuvo inmiscuido en la misma. Tenemos otras tantas, de las cuales se ha hablado hace unos años el término conocido y famoso como falsos positivos. Queremos recordar a nuestra audiencia que aquellos falsos positivos eran supuestos guerrilleros dados de baja que resultaron siendo jóvenes, campesinos e incluso de aquí de la ciudad de Bogotá, de Ciudad Bolívar, disfrazados con uniformes paramilitares y caídos, guerrilleros. Mal llamados falsos positivos, es un asesinato en todo el sentido de la palabra. Entonces, es que Uribe sí está dando resultados, no, es que Uribe, vea todos esos guerrilleros que mató. Mentiras. Eran jóvenes que eran secuestrados, privados de su libertad y asesinados y vestidos, disfrazados con uniformes guerrilleros. Sí, yo reconozco lo de los falsos positivos, pero tampoco desconozco que la labor de Uribe, en cierta medida, sí incrementó y mucho la seguridad del país. No sí, podemos desconocerlo. Lo que decían los papás, ¿no? ¿Qué tipo de seguridad estamos hablando? No, es que ahora sí puedo bajar hasta la finquita. Era lo que muchos decían. Claro. Mis papás, por ejemplo. Bueno. Exacto. Entonces sí, bueno, tampoco se le puede acusar de todo a Uribe. Bueno, conclusión de la noticia, esperar a ver en qué avanza precisamente esta investigación que se le hace a Álvaro Uribe Vélez. Esperemos que haya justicia, que haya totalmente una transparencia en esta investigación, de que poderes políticos o económicos no influyan o afectan en la misma. Y bueno, puede haber justicia en nuestro país, que más que todo es para aquellas víctimas del conflicto armado en nuestro territorio nacional que piden precisamente estos atributos. Y en Tinta Roja, bueno, recordamos a nuestra audiencia que precisamente el tema del día de hoy es la recuperación de la memoria histórica en nuestro país. Y bueno, en la semana pasada fue el 4º Congreso de Comunicación Social para la Paz aquí en la Universidad Santo Tomás. Contamos con unos exponentes maravillosos de talla internacional, tales como teóricos de la comunicación y también personas que han vivido el conflicto en carne propia y han hecho recuperación histórica de la misma. Tal fue el caso de la señorita María Fernanda, que pues elaboró un documental acerca de Con mi corazón en Yambo, una ecuatoriana, cineasta, que hizo este documental. Ella es colombiana. Pero pues residió gran parte de su vida en Ecuador. Sí, porque casi que fue colombo-ecuatoriana, se podría decir. Sí. Que hizo un documental que se llama Con mi corazón en Yambo. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se lo vea, es espectacular, donde relata cómo la policía mató a sus 2 hermanos. Exacto. Por acusarlos de guerrilleros, de tildarlos de colombianos. A Santiago y Andrés Restrepo, los hermanos de la Así es, Dieguito. Fernanda. Y bueno, a esta conferencia también asistió don Carlos Castaño. Ojo, Carlos Alberto Castaño, un campesino que precisamente elaboró todo lo que es la memoria histórica en nuestro territorio nacional. Es un hombre que se armó de una cámara fotográfica y decide salir a las calles a tomar fotografías, también recuperar algunas fotografías de acontecimientos pasados, tales como el 9 de abril, el Bogotazo, cosas así, y a través de una galería fotográfica que tiene más de 1000 fotografías, Carlos Alberto Castaño hace una recuperación de memoria de lo que ha ocurrido en todo nuestro territorio nacional. Exactamente, recordemos que la policía tachó a estos 2 hermanos, o sea, no los tachó, sino los hizo desaparecer, y la excusa de ellos fue que habían muerto en un accidente de tránsito. La excusa más común era que eran colombianos, sí. Y colombianos, ergo, son narcotraficantes, me parece totalmente... No, y aparte fue un buen documental y me pareció muy excelente, digamos, la manera en que el padre de María Fernanda Restrepo se para todos los miércoles en la plaza central de su ciudad a marchar por esta, pues digamos, por este caso y por esta masacre que le hicieron a estos 2 niños y que mucha gente no conoce, o sea, por lo menos yo no lo conocía, y son casos que son no muy alejados de nosotros y que ocurren a diario acá en Colombia, y que pues acá nosotros en Bogotá no sentimos nada y en otras partes pasa eso todos los días, y pues que nosotros somos muy ajenos a eso.
Y en exclusiva para Tinta Roja, Carlos Alberto Castaño nos atendió una entrevista en la cual pues nos habla acerca de su labor y qué lo lleva precisamente a desempeñar ese cargo. Tomás, donde ha traído un pequeño fragmento de la exposición fotográfica que él tiene. Son 200 fotografías las que ha traído a nuestra universidad, donde se narran los acontecimientos más importantes en materia de violencia en nuestro país. Carlos Alberto, muy buenos días, gracias por atender esta entrevista en Tinta Roja. ¿Qué lo lleva a usted precisamente a hacer toda esta reconstrucción histórica a través de la imagen? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Castaño Martínez, soy creador de la Galería La Memoria Realidades, porque el ojo y el lente no mienten. ¿Qué es lo que me llevó a crear esta galería? Lo que pasa es que yo soy una víctima de toda esta violencia, entonces como a mí la historia nadie me la ha contado, sino que me ha tocado vivirla, me puse en el zapato de todos nosotros colombianos que la vivimos, y entonces en el año 2001 sufrí un desplazamiento de la parcela, prácticamente perdí la parcela, y en el año 2003, después de revisar la historia, de la familia, mis abuelos, de todo, y llegar a la conclusión de que nosotros los colombianos tenemos un problema muy grave de memoria, no conocemos nuestra propia historia, y entonces he hecho mano de este aparatico que llama cámara fotográfica y comienzo a retratar la historia de la violencia en Colombia, pero también fuera de retratarla comienzo a recuperar mucha de esa memoria que está olvidada, que está escondida, y más que eso construyo la galería, pero desde un inicio comienzo a salir a la calle, comienzo a exponer en la calle, porque en la calle creo que es donde está el pueblo que vivimos toda esta situación de violencia, y entonces bueno, ya son 12 años en que esta Galería La Memoria ha recorrido muchos lugares de este país. Era precisamente Carlos Alberto Castaño, un colombiano más. Bueno, entre comillas, porque no lo podríamos tildar de un colombiano más, siendo que hace esta tarea tan valiente y tan responsable. Solamente quiero acotar el término un colombiano más porque precisamente es una persona del común. Una persona de a pie, no es un político, no es un empresario, no es una persona, tal vez entre términos vulgares, destacada, sino precisamente es una persona del común que a través de una experiencia personal en la cual él vivió el desplazamiento armado a nivel nacional, decide migrar a Bogotá y armarse de una cámara fotográfica. Y con su arma, esta cámara fotográfica decide retratar todo lo que él ve de violencia en todo el territorio colombiano y arma una galería que no es cualquier galería, es la galería, con más de 1000 fotografías. Fueron 200 las fotografías las que él trajo y nos compartió aquí en la Universidad Santo Tomás, pero fueron 1000. Son 1000 las fotos que compenden toda esta colección de memoria histórica a través de el arte visual, en la cual pues él expone en las calles y públicamente. También ha llegado a nivel internacional este hombre con su galería, en la cual pues deja ver lo que ha sido y es el conflicto armado en todo nuestro territorio colombiano. Esto de un colombiano más para decir que él es víctima, y en tanto víctimas todos acá en la mesa, los que nos escuchan y los que no, en tanto víctimas estamos en la capacidad de hacer la labor que hace este señor, que además me parece importante que es consciente de que la hace, porque digamos nosotros como estudiantes nos damos cuenta que muchas veces la gente hace recuperación de memoria y no lo sabe. Sí. Pero el señor sí es consciente y dice, yo hago recuperación de memoria, yo recupero la memoria así, y es por esto y esto, porque soy víctima y es necesario. No, y más que todo que uno como colombiano que vive en la ciudad, tal vez un poco alejado del conflicto armado en todo el territorio, es un poco hermético ante esos temas. Uno vive su cotidianidad, de la casa a la universidad, de la universidad a la casa. El conflicto lo ve en los medios, en la televisión. Eso es el conflicto. Exacto. Para los bogotanos. Y uno lo ve mientras está almorzando, mientras está con el amigo, mientras está hablando, y no le da tal vez la relevancia que tiene el mismo, no se afana. Uno no ha sido el que ha escuchado las detonaciones de las bombas, uno no ha sido el que le ha rozado la bala por al lado de la cabeza, uno no ha sido el que le han matado, el familiar, y bueno, que este hombre nos traiga de otra forma una nueva propuesta comunicativa, la recuperación de la memoria histórica
en todo nuestro territorio colombiano es algo que se le aplaude, se le valora y esperamos que no solamente sea él, sino muchos otros colombianos quienes compartan y elaboren un documento en el cual se pueda recordar la memoria histórica. Y con la edad que tiene recuperando la memoria, aparte de que nosotros pues leemos, creo que nos consideramos que leemos pues bastante la memoria histórica y no hacemos como que no quedamos en la cuenta de dar nos quedamos conocer en el las papel. Personas. Exactamente, nos quedamos en la teoría y no como que no hacemos lo que está haciendo él, ¿no? Como recuperar de alguna u otra manera o de alguna otra manera esa memoria histórica que pues que nos ha constituido como colombianos y que nos persigue por años, ¿no? Así es. Y bueno, tenemos también en nuestra capital el Centro Memoria, que precisamente hace actividades de este tipo para que usted, que vive aquí en la capital de Colombia, pueda acercarse a este centro y pueda empaparse un poquito de la memoria histórica. ¿Cuál es la importancia, Esteban Gutiérrez, de entender la memoria histórica a nivel nacional? Bueno, porque es yo importante. creo que todos hemos escuchado que Colombia es un país sin memoria, ¿no? Pues precisamente tener la memoria histórica de nuestro país, de lo que ha sucedido en el conflicto armado 70 años y más allá, y no solo del país, sino a nivel latinoamericano, nos permite a nosotros formarnos como sujetos y construir una identidad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que la identidad está en lo esencialista y la identidad está en lo indígena o la identidad está en lo español, y no, realmente la identidad de Latinoamérica y de Colombia está en las luchas, la identidad está en el conflicto armado, porque eso es lo que nos nutre a nosotros para constituirnos como seres humanos latinoamericanos, distintos pero no inferiores ni atrasados. Así es, Esteban Gutiérrez, y bueno, Tinta Roja hace la invitación a toda la audiencia que se salga de ese hermetismo, de esa burbuja, de su cotidianidad y revise la memoria histórica de todo nuestro territorio nacional para que usted sea consciente y se dé cuenta de cómo es la violencia. Tal vez no la violencia que le cuentan los medios de comunicación, más bien la violencia que le cuentan las víctimas, que han sido las principales protagonistas en todo este conflicto armado a nivel nacional. Es que es difícil, o sea, a mí me parece increíble que en este conflicto haya víctimas, haya perdedores, pero nunca hay un ganador, y realmente nunca va a haber un ganador aquí en este conflicto armado, porque muchas veces no se reconoce que hay un conflicto armado, se les llama terroristas como si fueran de otro país o de otro contexto, y no, realmente estamos viendo, entre comillas, una guerra civil, estamos peleando colombianos contra colombianos y nadie va a salir victorioso. Y esa precisamente ha sido la razón por la cual en Tinta Roja hemos querido recuperar un poco de la memoria histórica, tal vez los principales acontecimientos en materia de violencia en todo nuestro territorio nacional. Y Yotzael en esta mañana nos va a hablar acerca de la masacre que vivió el territorio, que pues precisamente él nos hablaba ahorita, y es los Montes de María, una masacre que pues fue anunciada a través de... Sí, es un conjunto de masacres, muy bien, Esteban, que fue anunciada a través de los medios de comunicación y bueno, perpetuó tal vez una indignante muerte de muchas personas tal vez inocentes que se les acusó de cosas ajenas a la guerra colombiana, y Yotzael nos trae la historia en esta mañana. Bueno, así es, Diego, esta zona del país, pues recordemos que estamos al norte de Colombia, en el departamento de Bolívar, y donde se dio más fuerte este conflicto entre guerrilla y paramilitares fue, bueno, como resultado hubo asesinatos, masacres, desplazamientos, y cuando hablamos de desplazamientos no hablamos de unos cientos, sino de miles de personas que tuvieron que emigrar a las ciudades Bogotá, Medellín, Cali. Y cuando hablamos de masacres estamos registrando un aproximado de 56 masacres. Sí, si tenemos en cuenta, imagínense la cantidad de muertos que hubo en este periodo de historia. Estamos hablando más o menos remontándonos a los años 80, cuando inició, podríamos decir que el contraataque de los grandes propietarios de tierras que se estaban viendo afectados por las guerrillas que los extorsionaban. Si queremos hacer cuentas, una masacre creo que se constituye entre 3 o más personas asesinadas, ¿no? Si queremos dimensionar la sí, pues precisamente más adelante vamos a hablar del Salado, vamos a tener un promedio de cuántas personas mataban, pero no, Esteban, en estas masacres no estamos hablando de una o de dos, estamos hablando de más de 15 personas, 20 personas que mataban en menos de 5 horas, que se estaban los paramilitares, sobre todo en los pueblos, llegaban, cerraban todas las entradas, rodeaban el pueblo, eran hasta 400 paramilitares que entraban y
y o sea, no había forma de escapar del pueblo, ¿sí? Sí, a lo que me refiero es que masacre como tal va después de 3 personas. Precisamente, si va más después de 3 personas, pues precisamente yo creo que sería una masacre continua por parte de guerrillas y paramilitares. Por ejemplo, conozco el caso, cerraban las vías y te decían, no tienes que pasar por acá a tal hora, o simplemente no pasa nada de alimento, no pasa gente de aquí para Cartagena o para Barranquilla. Y el que pasaba, los bajaban, sacaban a todos los que iban en el bus y a los conductores los hacían poner de rodillas y los fusilaban. También conozco el caso de precisamente periodistas que asesinaron, muchos periodistas, sobre todo por parte de los paramilitares. Tendremos en cuenta también que pues en los pueblos donde más se vio esto fue el Carmen de Bolívar, el Salado precisamente, donde se vio la gran masacre que más adelante estaremos hablando. Está Sincelejo, San Juan de Pomuceno, Colosó y pues también está La Cascona. Yotzael, ¿usted nos puede explicar por qué se dio esta masacre? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a todos estos grupos a perpetuar o a quitarle la vida a todas estas personas en todos los Montes de María? Pues precisamente como hablaba la canción con el que inició el programa, era una zona donde el Estado no llegaba, no había Estado. Las guerrillas se apropiaron de ese territorio. Por ende, los propietarios de las grandes fincas, de las grandes tierras, se estaban viendo extorsionados. Y ellos, en contraposición de eso, lo que hicieron fue formar pequeños grupos de autodefensa, que más adelante... conocidas como las AUC, ¿no? Exactamente, más tarde pues ya se convertirían en grupos subversivos y vendrían a ser lo que conocemos como paramilitares. ¿Y por qué es importante recordar este tipo de hechos? Porque, bueno, fue la realidad. Como lo decía Esteban, masacre se define como el asesinato de más de 3 personas en conjunto, en un mismo día, por la misma razón, por la misma causa, y que se esté regando la sangre de nuestro territorio nacional es algo que nos debe preocupar, que nos debe interesar. No es algo de ciencia ficción que usted lo va a ver en una sala de cine, es algo que se cuenta, es algo que vive actualmente en el corazón de las personas víctimas de este conflicto armado en todo el territorio nacional. Gracias a Yotzael por traernos aquí a la mesa de trabajo e introducirnos a las masacres que se dieron en el territorio conocido como Montes de María. Precisamente después de este proceso, a partir del 2010, tengo un pequeño audio que quisiera que el máster nos diera ahorita, que trata sobre la reconstrucción de los Montes de María, el proceso que se ha llevado para que esta gente por lo menos tenga la iniciativa de volver a su territorio, al territorio de origen, y empezar de nuevo, empezar una nueva vida. Que no es fácil. No es para nada fácil. Pero es necesario. Exactamente. Entonces sí quisiera parte del audio de la reconstrucción de los Montes de María. Chengue, Macayepo y El Salado son poblaciones de los Montes de María que tristemente se conocieron por las masacres que en estos lugares cometieron grupos armados ilegales que durante años impusieron su ley del terror en la región. Nosotros parecíamos que era como más seguro dormir en el monte, porque resulta y pasa que a la gente la venían buscando era en sus casas, tocándole las puertas. A nosotros no, porque si nos había tocado eso estuviéramos enterrados, pero teníamos temor de que también nos iba a pasar igual a las demás personas que ya nosotros hayamos enterrado. Los habitantes de estas poblaciones hoy son la admiración de los colombianos. Unieron sus voces para lanzar un enérgico grito de no más a los violentos. Chengue, Macayepo y El Salado fueron el punto de partida de la recuperación de los Montes de María, un proceso en el que empeñó su palabra el gobierno nacional. Vamos pasito por pasito, damos un paso y luego el otro y luego el otro. El primer paso lo dieron ustedes cuando decidieron por voluntad propia retornar porque consideraban que había seguridad, porque había unas condiciones mínimas. Hemos dado otros 3 pasos, ya tenemos los pupitres, ya tenemos las aulas, ya tenemos la luz, ya tenemos el agua. Necesitamos dar 3 pasitos más para mejorar la calidad educativa, para avanzar en los proyectos productivos. Este es un camino todavía largo, pero estamos aquí para caminar con ustedes este camino en los Montes de María. El primer gran paso para derrotar a los violentos se dio con la política de seguridad democrática. La presencia permanente de la fuerza pública brindó seguridad a esta importante zona del país. Porque se le está brindando seguridad y ahorita en este momento observar de que hay cultivos en el campo, de que hay cerca.
Bueno, precisamente este video lo saqué de YouTube, de la página de Acción Social que maneja este sector, esta parte de los Montes de María. Y pues están destacando precisamente lo que decía Esteban hace un rato, el trabajo que hizo el gobierno Uribe de cierto modo en recuperar el territorio para que las personas volvieran y pues pudieran como retomar sus actividades. ¿De qué forma retoman sus actividades? Sembrando el maíz, el ñame espina, podríamos decir también las batatas, y también con la música precisamente que escuchábamos de fondo, a los gaiteros de San Jacinto, cosa que las personas son muy apegadas a ese ritmo, a su cultura costeña. Así es. Y bueno, gracias nuevamente a Yotzael por traernos este tema aquí a la mesa de trabajo. En Tinta Roja vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya volvemos con más noticias en Tinta Roja. Escenario Radio, emitiendo a través de la Red Mundial de Computadores. La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, forma profesionales con amplios conocimientos en comunicación social, que se desenvuelven en la sociedad como mediadores, investigadores, gestores de procesos y productos de comunicación, evaluadores de proyectos, formados en cada uno de los énfasis: organizacional, educación, periodismo y conflicto. Para mayor información, consulta nuestra página www.usta.edu.co. Tu pasión por los deportes no tiene límite. No te pierdas la nueva sangre del periodismo en Escenario Deportivo. Un espacio dirigido a la actualidad, opinión y debate. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, solo por Escenario Radio. Escenario, la Universidad Santo Tomás en el ciberespacio. Y volvemos acá en Tinta Roja, un programa que precisamente habla de política y en el cual hemos querido hoy hacer un especial acerca de la recuperación de la memoria histórica en cuanto a conflicto armado se refiere en todo nuestro territorio nacional. Esteban Gutiérrez es periodista de Tinta Roja y precisamente ha hecho una investigación acerca de lo que ocurrió en el año de 1980, por esa década, aquí en Bogotá, acerca de precisamente la toma a la Embajada de la República Dominicana por el grupo M-19, que pues duró cerca de 2 meses, en el cual precisamente retuvieron a principales gobernadores de ámbito internacional y que llegó a una negociación bastante discutible acerca de lo que esto ocurrió en los años 80. Esteban Gutiérrez con la noticia. Bueno, Dieguito, antes de entrar no a la noticia, al artículo, en realidad, quiero hacer un paréntesis y es contextualizar al oyente porque estamos tratando casos tan aislados, y es que nosotros, digamos, nos dimos a la tarea de investigar sobre ciertos temas que nosotros mismos escogimos y en ese sentido relatar lo sucedido en Tinta Roja, pero entonces con relación al contexto colombiano. Listo. Entonces era el año 1980, todavía estaba Jaime Batemán Cayón, el líder del grupo M-19, el líder máximo, estaba vivo. 2-3 años después quedaría muerto. Y el M-19, disfrazados de colegiales, se paran en el frente de la toma de la embajada porque se estaba celebrando una fiesta, una celebración a... Creo que eran 200 años de independencia de la República Dominicana. Algo que quiero recalcar, no son gobernantes los embajadores, son representantes de las naciones. Entonces, estaban la mayoría de los representantes más importantes de las naciones, estaban allí, todos confluían en la embajada dominicana, y el M-19, por supuesto, sabía esta noticia, este boom. Se aprovechó y con uniformes de colegios y tenis de colegios se puso enfrente de la embajada dominicana a jugar fútbol. Y cuando llegó todo el mundo, se metieron sin ninguna formalidad, empezaron a disparar de una vez y uno de los miembros del M-19 cayó muerto, y esto creo que sirvió para
que el M-19 reflexionara sobre la gravedad del asunto, sobre que ellos estaban realmente haciendo, sobre lo que realmente estaban haciendo. Listo, como bien lo dice Diego, fueron 2 meses exactos, fueron 61 días. Fueron 2 meses exactamente. Del 27 de febrero de 1980 hasta el 25 de abril. Y 50 días de negociaciones, porque no todos los días estuvieron negociando en una famosa camioneta blanca. Y la negociante fue una guerrillera que le decían la Chiqui como apodo. ¿Por qué la Chiqui como negociante? Porque al entrar, los términos que se acordaron del secuestro fueron que se debían liberar a los heridos y a las mujeres. Y el M-19 accedió. El comandante 1, que era el que lideraba el operativo, accedió. Y la Chiqui, como pareja también del comandante 1, le reclamó, le dijo que cómo es eso de que las mujeres se liberan. Entonces somos una especie débil o algo así. O sea, eso no es revolucionario, compañero, le dijo. Y entonces el comandante 1 dijo, sí, lo siento, no pensé en el momento, y la puso a ella como representante del M-19 en la camioneta blanca, también con los representantes de la Cancillería del gobierno, para negociar los términos de la liberación. Recalco que un año atrás el M-19 se habría infiltrado en el Cantón Norte, Operación Ballena Azul, y se habría robado más de 5.000 unidades de armamento del ejército. Esto fue una burla total por parte del M-19, digamos que un ejército muy astuto y muy digamos que pero más que estratégico, siempre ha gustado mucho más al público las acciones del M-19, siempre ha llamado mucho más la atención, porque a mí me parece, eso es muy mío, inteligentes, bien porque pensadas. ellos se traen el conflicto armado hasta la ciudad, y eso no lo hace cualquier movimiento. Entonces esa es la contextualización de los hechos. Así es. Recordamos también que precisamente los actores de los cuales nos estaba hablando Esteban Gutiérrez ahorita, alias La Chiqui, precisamente conocida como Carmenza Londoño, y los 2 cancilleres de los cuales él nos hablaba era Carlos Zambrano y Camilo Jiménez. Estas negociaciones contaron con la ayuda de la ONU, que logró precisamente hacer un acuerdo entre estas 2 partes, en el cual se llegó a la conclusión, porque dentro de las demandas que pedía el M-19 era que se les dieran ¿cuántos dólares? Le voy a decir todas las demandas, $50 millones. Un comunicado del M-19 en la prensa nacional, digamos que diciéndole a todo el mundo cuáles eran los atropellos del gobierno colombiano. Otro de lo que pedía la liberación de 311, si no estoy mal, 311 presos políticos, que decía presos políticos, que no, el gobierno decía no, presos de guerra, eso no son presos políticos. Y esos eran lo que... por último, y eso surgió en el contexto, que las tropas del ejército que estaban allá afuera, porque habían tropas, no solo del ejército colombiano, sino que de la inteligencia de Estados Unidos, y se me escapa ahorita el país, pero había de otro país del Medio Oriente que había sido contratada por los Estados Unidos. Sí, precisamente algo que hizo la ofensiva del ejército fue rodear este edificio con francotiradores y todos los juguetes. Luego de 61 días de haberse marcado la toma, alias Comandante 1, que era el que estaba liderando precisamente esa operación, acordaron que dejarían ir a los guerrilleros y a los secuestrados el 25 de abril, pero no aquí en Colombia, sino en Cuba. Precisamente los secuestradores y los secuestrados viajaron a Cuba, y el 25 de abril pues los dejaron en libertad y ellos pues fueron dispersados. Les dieron $3 millones, o sea, de 50 millones que estaban pidiendo, les dieron nomás $3 millones de dólares, pero a mi parecer no les debieron haber dado nada, porque no sé en qué justifica que estén pidiendo dinero, sabiendo que las intenciones del M-19 es hacer terrorismo. Digamos que no se sabe realmente cuánto le dieron, y eso no es oficial que les hayan dado, no es oficial, pero sí se sabe que realmente es una clandestinidad saber que los altos cargos del gobierno se reunieron entre todos amigos y a reunir plata a ver cuánto les podían dar al M-19. Por otro lado, ni las exigencias del gobierno colombiano fueron cumplidas, y tampoco fueron cumplidas las exigencias del M-19. Digamos que, entre comillas, todos ganaron. Algo que quiero recalcar es, cuando yo redacté mi artículo, hice mucho énfasis en algo que se llama el síndrome de Estocolmo. Y es cuando un secuestrado toma cierta empatía por el secuestrador y se empieza a relacionar mucho más humanamente, en unas relaciones mucho más íntimas y sentimentales. No exactamente. Así como en los casos, digamos, que se tiene de los secuestrados
que han resultado mujeres enamoradas y Exactamente. embarazadas, Eso es el incluso de sus síndrome de secuestradores. Estocolmo. Podríamos decir que entre los embajadores y los miembros del M-19 también un sucedió afecto, un apego. síndrome de Estocolmo. Bueno. Porque al final en Cuba uno los veía por los medios de comunicación y todos con la V de Victoria y se abrazaban, pero se abrazaban con una emotividad que uno decía, ¿y estos estaban secuestrados? Eso es bueno, o sea, no es bueno que los secuestraran, pero es bueno porque eso como que le hace a uno entender que no la pasaron tan mal en medio de ese cautiverio. Exactamente, que la pasaron de cierta manera, pues no agradable. Fue ameno, fue un secuestro sí, ameno, un secuestro ameno. Pero sí que no fue, o sea, de énfasis de tortura. Digamos que fueron decentes. Sí, exacto. Amiguis. Bien. Queremos invitar a nuestra audiencia, si usted de casualidad le interesa todos los actos del M-19 y todas las barbaries que ellos pudieron haber perpetuado en todo nuestro territorio nacional, hay una película y un libro que Tinta Roja les quiere recomendar. La película es La toma de la embajada. Ahí usted va a encontrar toda la información documental y cinematográfica acerca de estos hechos, y el libro Así nos tomamos la embajada, donde también pues se habla en primera persona de cómo fueron todos esos acontecimientos de manera cronológica y qué se vivió dentro de ese edificio mientras el ejército y los medios de comunicación estaban afuera. Es que Diego, por eso lo que yo decía sobre el M-19 como un ejército mucho más singular, sobre todo lo que ha hecho el M-19, hay libro y hay película. Hay libro de la ballena azul, hay Llama libros. más la atención. 5 años después, póngale cuidado, vendría a ser la toma al Palacio de Justicia. ¿Cuántos libros nos escribieron del Palacio de Justicia? Películas, no sé. Películas hace poquito, Antes del Fuego. Exactamente. Antes del Fuego, este año fue estrenada. Pero no, digamos que no podemos encontrar películas concretas sobre lo que ha hecho las FARC, lo que ha hecho el ELN, lo que ha hecho el EPL, porque no han sido guerrillas tan, no sé, sensacionalistas sería la palabra, tan seductoras. Ellas seducían al pueblo colombiano y decían, o sea, ellos pusieron a la gente colombiana a verlos a ellos realmente. Exacto, sí. Y bueno, precisamente un periodista judicial que en ese tiempo cubrió esa noticia y atendió la entrevista de una manera un poco peculiar, porque los del M-19, lo que dice Esteban, son un poco sensacionalistas y seducen, le pidieron a él que fuera a atender la entrevista, pero en calzoncillos. Fue la exigencia, en serio, fue la exigencia que ellos le pusieron a este periodista, o bueno, los medios de comunicación dijeron, las personas que vengan a hacer el cubrimiento de esta noticia deben venir vestidas solamente en calzoncillos. Obviamente llegaron diversos medios de comunicación a cubrir la noticia, pero solo uno, Guillermo Franco Fonseca, llegó cumpliendo las exigencias vestido de calzoncillos, y así hizo su trabajo periodístico precisamente en Ver Más TV. Bueno, precisamente Guillermo atiende una entrevista, ya les recuerdo el canal a la cual atendió la entrevista, dijo lo siguiente. El Pavón y la Chiqui eran las que estaban mandando en el interior de la embajada. Y ahí pues comenzó el drama de los meses que estuvimos ahí en Villa Chiva. Estuvimos ahí enclaustrados y fue una bonita experiencia. Como a las 4 de la tarde dijeron que necesitaban un walkie-talkie porque las líneas telefónicas las habían interrumpido y no podían iniciarse las conversaciones entre el gobierno y los guerrilleros. De todas maneras, ellos solicitaron a un periodista en pantaloncillos y que les llevara el walkie-talkie. Y evidentemente así sucedió. Algunos lo hicieron, pero no los aceptaron. 2 camarógrafos, un fotógrafo, pero no los aceptaron. Y cuando yo me presenté únicamente pantaloncillos, sin media y sin nada más, me autorizaron. Y el coronel Óscar Peláez Carmona, que estaba comandante en ese momento de la policía, me entregó el walkie-talkie y fui hasta allá llevando el aparato. Esa ha sido tal vez de las anécdotas de las circunstancias en que yo viví la reportería judicial, ¿no? Guillermo Franco Fonseca, periodista judicial de los años 80 que cubrió la toma a la embajada de la República Dominicana en calzoncillos. Cosas pues interesantes acerca pues de la historia y bueno, no todo puede, o sea, yo creo que ese hecho fue un poco tal vez jocoso por parte del M-19, tal vez para
¿cómo decirlo? Liberar un poco de tensión el panorama político, porque incluso esto llegó a ser noticia internacional de primera plana, para pues lo que les decía, aminorar un poquito la tensión política que había pues en gran parte del mundo acerca de esta noticia. Y en Tinta Roja seguimos con más reconstrucción de memoria, aquí seguimos tejiendo la memoria histórica de nuestro territorio nacional. Y bueno, ya seguimos con Dayana, que nos trae un tema bastante interesante. Y es precisamente, ¿cuál, Dayana? El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. El asesinato precisamente de Rodrigo Lara Bonilla, que concluye los temas y entre todos podríamos decir que más importante han tenido estos hechos en el país y que han afectado y han ayudado al desarrollo y el cambio a través de los últimos 30 años. Y bueno, ¿cómo fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, Dayana? Bueno, les cuento un poquito que Rodrigo Lara Bonilla fue un político y un abogado colombiano, fue ministro de Justicia en el gobierno de Belisario Betancur. Eso fue en el año 1984. El asesinato de él también fue en ese año y se dio porque él con el comandante Jaime Gutiérrez, Jaime Ramírez, descubrieron a Tranquilandia. Era la selva en donde Pablo Escobar, Carlos Leder y los hermanos Rodríguez Gacha y todos ellos tenían las selvas llenas de, bueno, en Tranquilandia tenían todos los laboratorios de cocaína, tenían, mejor dicho, 7 pistas de aterrizajes, incluso tenían todas las pistas de aterrizaje las tenían cubiertas de árboles. No sé si se acuerdan o se han visto documentales acerca de lo de Pablo Escobar, o cuando escuchaban las entrevistas de Popeye. O el libro Operación Pablo Escobar. Ajá, el libro de Germán Castro. Mencionan esa pista. Exactamente. Entonces, ¿por qué se dio esto? Porque Rodrigo Lara Bonilla pues fue un perseguidor constante de las mafias colombianas y él fue pues uno de los que dijo que no, que las mafias colombianas los narcotraficantes estaban involucrando dentro de la política, porque pues obviamente Pablo Escobar, entró dentro pues de los partidos políticos, dentro del Congreso. Pero así de la nada y nadie le creía, y por eso mismo, porque digamos Pablo Escobar fue uno de los que hizo gran representación en Antioquia, en Medellín y todo eso, y pues la gente lo quería mucho. Incluso ahorita cuando uno se ponía, o pues cuando empezaron las series de Pablo Escobar en televisión, la gente, no sé, era como entusiasmada viendo cómo, no sé, idolatraban. Sí, mucha gente aún hace apología de Pablo Escobar. Y es impresionante después de ver todo lo que él hizo, que hay cosas buenas, cosas buenas como cosas malas, como todo, ¿no? Como pues Pablo Escobar también fue uno de los que colaboró y les ayudaba a la gente, que es una de las excusas que saca la gente ahora, y con que la dice casa, exactamente, dinero. que con dinero, porque pues obviamente la gente le ayudaba con lo de cubrir lo de coca, a ayudarles pues a cubrir todo lo de las siembras, y pues por Rodrigo Lara Bonilla y el coronel de la policía Jaime Ramírez Gómez descubrieron pues Tranquilandia, y pues por eso fue una persecución ya a Rodrigo Lara Bonilla, porque pues fue Tranquilandia. Era una gran selva llena de laboratorios, pistas de aterrizajes, y dentro de ellos estaba un helicóptero de la familia de Álvaro Uribe Vélez, que eso siempre ha causado controversia dentro de los medios de comunicación. Bueno, una cosa es la familia de Álvaro Uribe, otra cosa es Álvaro Uribe, entonces pues querido oyente, no se vale culpar a Álvaro Uribe por eso. Sí, no. Es su familia, son dos cosas diferentes. Muy bien. Sí, total. Y bueno, él fue asesinado, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado en 1984 acá en Bogotá, en el norte de Bogotá, y pues fue asesinado por personas que trabajaban para Pablo Escobar. Y Dayana, usted trae un tema aquí a la mesa de trabajo bastante interesante, discutible, y es acerca de... Podríamos hablar de dos temas. Por un lado, el narcotráfico, que pues tampoco es ajeno al conflicto armado en Colombia. De hecho, grupos guerrilleros que se alzaron en armas con ideales bastante respetables e incluso, si se pudiera decir, cuestionables y acertados, algunos postulados que tienen o que manejan, comenzaron a inmiscuirse con todo esto del narcotráfico, ¿no? De allí que muchas de sus ideales se desviaran y tal vez, qué sé yo, haciendo una opinión bastante personal, se vieran más influenciados por el dinero que generaba el narcotráfico que por el motivo de la lucha por el cual se originó. Y bueno, el narcotráfico entra a jugar en los años 80 fuertemente con Pablo Escobar, un episodio bastante traumático en todo el territorio colombiano, violento.
Y está el otro punto, que es acerca de la participación política de personas que favorecen el contrabando, que favorecen el narcotráfico, que favorecen todos los actos delictivos, violentos, exacto. Son dos temas bastante controversiales, bastante discutibles, y no sé qué tenga la mesa de trabajo para opinar al respecto. Pues yo cito a la congresista Claudia López, cuando dice que Pablo Escobar fue un proyecto fracasado del narcotráfico para inmiscuirse en la política. Pero adivinen quién fue el proyecto exitoso. Ahí les dejo la duda. Llegó a la presidencia. ¿Quién fue? ¿Cómo así? Bueno, ¿en serio quién fue? ¿Quién fue? Álvaro Uribe. Sí. Venga, que él fue el proyecto exitoso del narcotráfico para llegar a las instancias políticas y acomodar el país desde su constitucionalidad a su favor. Pero eso basado en, o sea, bueno, basado en millones de investigaciones, de documentos, de cosas como la familia de este señor estaba metida con paramilitares. Digamos que eso es innegable. Tampoco nos podemos ir la negación absoluta, no, realmente no, yo no voy con eso, y sí, hay que aceptar que son intachables, son innegables los nexos de este señor con cuestiones ilegales. Mucho. Y les cuento también que a partir del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, pues se presentó todo el hecho violento en Colombia, porque pues ya obviamente Pablo Escobar ya lo venían persiguiendo todos las personas que estaban apoyando, digamos Luis Carlos Galán, Jaime Garzón, que pues fueron grandes personas que pues ya empezaron a darse cuenta que Pablo Escobar sí no era quien decía ser, ¿no? Y eso es algo triste, Dayana, lo que usted nos cuenta, porque la oposición al narcotráfico, la oposición a la violencia en Colombia a través de la historia se ha visto asesinada, callada, silenciada a través de las armas, pues precisamente lo que Dayana nos contaba acerca del candidato a la presidencia, Galán, que era un perseguidor acérrimo del narcotráfico y el conflicto armado, y bueno, Jaime Garzón también, crítico. Pero no, Jaime Garzón no murió pero igual Escobar murió en el 93 y Garzón murió en el 99. Digamos que a él lo silenciaron. Sí, pero no fue precisamente por cuestiones de narcotráfico, más bien de paramilitarismo. Él estaba haciendo una acción humanista y por eso fue que pensaron, este sujeto es guerrillero, este sujeto es comunista y marxista, hay que eliminarlo porque está pensando mucho. No, y Galán era un gran amigo de Rodrigo Lara Bonilla junto con Guillermo Cano, porque Guillermo asesinado porque Guillermo Cano fue el que empezó a averiguar por medio del Espectador que pues Pablo Escobar se había tenido antecedentes de que él traficaba con cocaína, con marihuana, con todo eso a través de las fronteras de Colombia con Ecuador, con Venezuela, con todas las fronteras que hay acá en Colombia. Y bueno, para finalizar un poco de la historia de los hechos que han marcado la historia de nuestro país, vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, abrimos con Yotzael y cerramos, que son Montes de María, pero quisiéramos hacer un zoom, mirar con lupa los acontecimientos que precisamente se desencadenaron en el año 2000, comenzando precisamente el nuevo milenio, en febrero, más exactamente, en un sector conocido como el Salado Bolívar. Quisiera empezar definiendo masacre como un término utilizado para referirse a un tipo de asesinato, habitualmente de varias personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas. Y precisamente es el término que se utiliza o que se emplea para narrar los acontecimientos que ocurrieron en El Salado de la semana del 16 al 21 de febrero del año 2000. El Salado es un sector que se conocía en ese entonces como el posible pueblo que podía llegar a ser cabecera municipal del departamento de Bolívar. Era un pueblo próspero, con más de 7.000 habitantes. Las amas de casa, bueno, eran las que cuidaban a su familia, los hombres muy trabajadores, los niños iban a la escuela común y corriente. Pero precisamente desde marzo del año pasado ya se conocían vestigios de lo que podía aproximarse para El Salado, y fue el asesinato que hubo cerca de este territorio.
Era el 16 de febrero, un día común y cualquiera, ¿no? Las amas de casa estaban tal vez en sus casas haciendo el almuerzo en compañía de sus esposos, hijos. Los niños se encontraban jugando fútbol en la cancha principal del pueblo, cuando de repente se escucharon unas detonaciones. Pa, pa, pa. El pueblo quedó en silencio y dijo, ve, ¿qué pasaría? Tal vez es el ejército que está por ahí haciendo algún operativo. Se escucharon lejos, por lo que no prestaron tanta atención. A medida que ellos escuchaban que los disparos se iban acercando, el terror se apoderó del pueblo y lo que hicieron ellos fue que se encerraron en sus casas. Llegó un ejército completo de más de 400 militantes de las autodefensas colombianas al poblado de El Salado Bolívar, y cual película de terror tumbaron las puertas a patadas. Sacaron a todas las personas de sus casas a la cancha donde los niños jugaban fútbol y los formaron. Hemos tenido noticias de que todos los pobladores o gran mayoría de los pobladores de El Salado son paramilitares, les dijeron. Y nosotros odiamos a los paramilitares. Y nosotros combatimos a los paramilitares. Guerrilleros. Sí, paramilitares. Guerrilleros porque las autodefensas son paramilitares. Exactamente. Es que tenemos estos dos lados, ¿no? No, Diego, eran guerrilleros, sí. O sea que presuntamente eran guerrilleros. Las AUC llegaron al pueblo, Ok, bueno. perfecto. Entonces preguntaron, ¿quiénes de los que están aquí son guerrilleros? Nadie dijo nada, todos estaban en silencio, ¿no? Y entonces señalaron a un niño. Dijo, este peladito va a ser el que va a sapear a todos. Lo formaron en una esquina de la cancha y dijo, ¿quién de los que está aquí es guerrillero? El niño pues estaba temblando, ¿no? Imagínese para un niño cómo debe ser esa experiencia de que todas estas personas con armas vayan a matar a sus familiares. El niño, tal vez con lágrimas en sus ojos, resultó diciendo, todos los que sean Medina, todos los que sean Torres y todos los que sean Cuen son guerrilleros. Resulta que en El Salado hay 3 familias: Medina, Torres y Cuen. Allí comenzó la barbarie. Como estaban enfilados, determinaron un número, supongamos, el número 21, y comenzaron a contar cabeza por cabeza, y al que le caía el número 21, ¡pah!, lo iban bajando. Allí comenzó la masacre de El Salado, y fue una masacre que se distinguió y se caracterizó por la violencia y el desangramiento que hubo, ya que a las personas que asesinaron les cortaron la cabeza, y con esa cabeza jugaron fútbol en la cancha donde en un momento estaban enfilados. Tal vez lo que más sorprende de esta historia es la alegría y es el gozo con la que los victimarios perpetuaron esta masacre. ¿Cómo puede una persona ser tan descabellada de divertirse jugando fútbol con la cabeza de un campesino? Con la cabeza de una persona, tal vez cabeza de familia, que había dedicado su vida a levantar su núcleo familiar, y de un momento a otro simplemente llega un paramilitar y le quita la vida. Consecuencia de ello, El Salado pasó de 7.000 habitantes a unos pocos cientos de habitantes. Muchos migraron, fueron desplazados de este territorio por temor a que volvieran las AUC. Actualmente El Salado se está recuperando de lo que ocurrió en el año 2000 y bueno, hace parte de la memoria histórica de nuestro territorio nacional. Y con esta noticia, o bueno, con este artículo o esta historia, cerramos el programa del día de hoy. Quedan muchas otras historias por contar. Quedan muchas otras historias por traer aquí a este espacio radial y contarles a todos nuestros oyentes, pero lamentablemente el tiempo no nos apremia para poder darle cabida a todas estas. Simplemente fueron las más atrayentes o las que nos cautivaron a nosotros para contar. Y bueno, esperamos que este programa haya sido o haya servido para recordarle un poco a usted los acontecimientos que en materia de violencia han ocurrido en nuestro territorio nacional. Nos despedimos entonces de nuestra mesa de trabajo. Dieguito, nuestro compañero de La Cariñosa. Sí, señor, ya de hoy en noche ya comenzamos con noticias, con lo que son noticias de Bogotá, Cundinamarca y el centro del país, para que estén bien informaditos con nosotros también. Esteban Gutiérrez. Gracias, Diego. Hasta luego. Nombre de pocas palabras. Sí, Yotzael Herrera.
Bueno, yo quería agradecer a toda la audiencia por escucharnos e invitarlos también a que nos escuchen por nuestro canal de YouTube en las horas de la noche. Y la mujer del programa, Dayana Rodríguez. Claro que sí, gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter como tintarroja_usta, en Facebook como Tinta Roja, para que nos cuenten de qué temas quieren que hablemos y de si quieren pues comentarnos qué, pues digamos, de qué les ha parecido el programa o qué opiniones tienen acerca de eso. Sí, Dayana, por favor, oyentes, allí trinando y comentando a través de las redes sociales, porque nosotros queremos saber usted qué opina del tema del día de hoy y también, como le decía Dayana, qué temas quiere usted escuchar en nuestro programa. Me despido, soy Diego Ojeda, nos veremos el próximo miércoles con un nuevo espacio aquí en Tinta Roja en el cual hacemos de una conciencia joven política para la paz. Chao, chao. Chao, chao. Lord promised to give. People in the churches started singing about the heavens. They said, my God is a good God, we can. I will remember your face. I am still in love with that place. When the stars are the only things we share, keep you there.